Estamos de vuelta. Continuamos en Hablando de un programa transmitido por la 92.1 de Radio Universidad. Gracias por continuar con nosotros. Está usted escuchando Hablando de, transmitido por Radio Universidad en el 92.1. Está escuchando Hablando de por Radio Universidad 92.1 FM. ¿Qué sucede entonces en el año 44, en donde vemos un cambio, o mencionas un cambio, a partir de todo esto que hemos desarrollado históricamente? Sí, previo a entrar al proceso del 44, ¿qué es lo que pasa, digamos, de 1877 a 1944? Es evidente que aquí hay un proceso interesante que había que analizar. Digamos, se va conformando todo un proceso liberal. Este proceso liberal queda constituido a partir precisamente de una constituyente. Esta constituyente que congrega, digamos, a un grupo de intelectuales liberales con intereses económicos, por supuesto. Va a ir creando las bases, digamos, de todo el sistema liberal que va a llegar hasta con el gobierno de Ubico. Por ejemplo, aquí podemos mencionar nosotros a Lorenzo Montúfar, a Enrique Martínez Sobral y a otros intelectuales orgánicos del sistema liberal con intereses fundamentales, digamos, en este caso. Por ejemplo, si queremos hablar nosotros de Enrique Martínez Sobral, siendo miembro diputado ante la Asamblea Constituyente, él más adelante va a ser el primer registrador de la propiedad. Para que ustedes tengan una idea, digamos, de qué tan reducido el grupúsculo este de dominación, que fue de alguna manera acomodando sus intereses económicos y políticos para poder mantener la hegemonía durante todo ese tiempo. Y todos los gobiernos liberales lo que hicieron fue ir consolidando procesos en los cuales fueron legislando en relación a cómo tener subordinada y sometida a la fuerza de trabajo. Por ejemplo, no solo el reglamento de jornaleros, también estaba, por ejemplo, la ley contra la vagancia, el boleto de vialidad y todas aquellas libretas de finca en las cuales se tenía adscrito al campesino sin ningún salario alguno, porque en la práctica, digamos, esto no se lograba concretar. Esto es precisamente dentro de las problemáticas fundamentales de la sociedad guatemalteca, que la revolución del 44, en sus dos gobiernos, digamos, el gobierno de Arévalo y el gobierno de Arbenz, son los que van a legislar en contra de esta legislación liberal que tuvo todo ese tiempo. Se va a legislar, digamos, en contra de la ley de la vagancia, del boleto de vialidad y todas aquellas leyes que oprimían, digamos, a la fuerza de trabajo. Y aquí va a generarse un cambio radical, cualitativamente diferente, con el decreto 900, que es el famoso decreto sobre reforma agraria. Y aquí evidentemente este decreto 900, que no solo va a consistir, como se ha dicho, digamos, en un solo y simple reparto de tierras, sino que va a ir acompañado de todo un proceso en el que se busca la dignificación de la clase campesina para que ésta pueda tener acceso a la tenencia de la tierra y que busque toda una serie de formas de poder, digamos, insertarse en la economía, y cuyo proyecto, digamos, estaba interesado en generar un mercado interno que procurara, digamos, el desarrollo integral de las familias campesinas y que tuviera de alguna manera también recepción en los diferentes centros urbanos, donde la producción que surgiera como resultado de estos procesos pudiera contribuir, digamos, a la economía familiar de toda una serie de comunidades urbanas, digamos, en los diferentes departamentos de la República. Pero como ya todos sabemos, digamos, este proceso fue truncado, digamos, en 1954. Pero también hay que extender, digamos, estos cambios a otros cambios de carácter social. Digamos, si queremos analizar los más importantes, digamos, durante el gobierno de Arévalo, estuvieron fincados, digamos, en la cuestión relativa a la educación, como todos sabemos. En Guatemala, en este momento, no conocemos un sistema educativo integral que tenga un proyecto que abarque desde la escuela primaria hasta la universidad, pero que no solo sean proyectos, digamos, no solo fue un proyecto diseñado en un escritorio y que se quedara en un documento o en una ley, sino este proyecto enlazó toda una serie de procesos y elementos infraestructurales, recursos, medios y formación de profesores, participación de diferentes sectores, inclusión de aquellos que no tenían acceso a la educación. Por ejemplo, si queremos ver desde la construcción del sistema de escuelas tipo federación hasta
buscar la mediación en la educación vocacional, que tendría que ver, por ejemplo, con la formación de profesores de educación primaria, tanto urbana como rural, pero también el proyecto vinculaba la creación de la Facultad de Humanidades para que tuviera un desarrollo de educación superior, es decir, tenía visto todas las aristas y todos los puntos, todos los ángulos, este sistema educativo, digamos, en todos los aspectos. También podemos hablar de los aspectos que tienen que ver con la seguridad social. Recordemos que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es un aporte, digamos, de estos procesos revolucionarios. Y así podemos ver en otros aspectos y otras dimensiones de los logros radicales y cualitativos que tuvo el proceso revolucionario. También el que me hablabas hace un momento, el cambio de ver al trabajador y tratar de no limitarlo a partir de estas leyes que habían sido como la ley de la vagancia, entre otras, ¿verdad? Vemos que se aprueba el Código de Trabajo que merece, pues creo que mencionar este importante cambio dentro de esta estructura. ¿Qué puedes hablar sobre este punto? Sí, cuando estamos hablando del Código de Trabajo, aquí hay un tema también interesante. Había que considerar que al haber cambios, digamos, en los procesos sociales, la incorporación, la inclusión de muchos sectores que estuvieron excluidos en los gobiernos liberales, acá se va a generar todo un proceso de incorporación a través del empleo, a través de las unidades productivas. En una primera instancia, digamos, unidades productivas de carácter manufacturero y también unidades productivas de carácter fabril. Si las primeras manufacturas y las primeras fábricas van a tener lugar a través del fomento a la industria que estos gobiernos revolucionarios van a generar, pero fundamentalmente el gobierno de Arbenz a partir de 1952 va a impulsar, digamos, una incorporación regulada, digamos, del trabajo. Y a esto acá va a haber un libre al derecho de sindicalización, la libre organización. Y aquí vamos a tener los primeros sindicatos, digamos, y las primeras federaciones con procesos y proyectos que tienen que ver con la dignificación del trabajador y la búsqueda de emancipar, digamos,